Ave María Purísima, sin pecado concebida. En la primera parte del Padre Nuestro, que comenzamos a meditar la semana pasada, pedíamos que sea santificado su nombre. Pedíamos que viniese su reino, que con nuestra vida implementásemos su reino. Ahora vamos a pedir, en estas peticiones de la segunda parte, aquello que necesitamos para que se implante ese reino de Dios en nuestras vidas. En la cuarta petición del Padre Nuestro decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos al Señor que, como dice el profeta Isaías, al cansado da vigor y al que no tiene fuerzas, la energía le acrecienta. A Él le pedimos que nos fortalezca con lo necesario, representado en este nuestro pan. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales. Así enseña el Catecismo de la Iglesia. Jesús ha insistido en esta confianza filial que tenemos que tener, esperar lo que necesitamos de Dios. A toda costa nos quiere evitar el agobio de las preocupaciones o vivir como en soledad, como quien no tiene nadie que cuide de él. Por eso también en el Sermón de la Montaña decía: no anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se preocupan los gentiles, los paganos. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Por eso entonces le pedimos aquello que necesitamos. Por otra parte, el Señor no pretende que este pan me llueva del cielo y yo no haga nada. San Pablo, con energía, decía: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Necesitamos volver a la cultura del trabajo, necesitamos entender el sentido profundo del trabajo, tanto espiritual como material, como el mismo Cristo, que no se avergonzó de ser el hijo del obrero, el hijo del artesano, el hijo del carpintero, y él mismo, con sus manos encallecidas, haber trabajado la madera. Por eso entonces, cuando decimos nuestro pan, justamente es un pan que recibimos como don de Dios, pero también es nuestro, porque también es fruto del trabajo nuestro. Y es Dios el que me da también la posibilidad de trabajar y la fuerza para hacerlo. Este alimento, aunque lo trabajemos, pero sigue siendo un don de nuestro Padre, enseña el Catecismo. Es bueno pedírselo, dándole gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Qué hermoso cuando en una familia se bendice la mesa. Y los niños van aprendiendo a reconocer los dones que Dios Padre nos concede. Pero cuando pedimos este pan, hacemos alusión también a otra cosa que también es fundamental en el día a día. Hay otra hambre, dice el Catecismo, que debilita a los hombres y los hace desfallecer. No solo de pan vive el hombre, había dicho Jesús enfrentando la tentación del diablo, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. También tenemos hambre de la palabra de Dios. Y cuando no percibimos ese hambre de la palabra de Dios, es que estamos enfermos. Por eso pedimos que se nos dé esa palabra, pero también pedimos que se nos abra este hambre de la palabra de Dios. Decía el profeta Amós: no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero hay otro pan también espiritual que necesito y que el Señor me ofrece, que es el pan eucarístico, la mesa de la Eucaristía, cuando el Señor me da su cuerpo y su sangre como alimento y como bebida, prometiendo que el que come de esa carne tendrá la vida eterna. Necesito en este largo y arduo camino hasta la vida eterna ser fortalecido con ese pan eucarístico. Por eso entonces, ese pan
cotidiano, ese pan necesario para el sustento. Lo necesito, lo pido. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano, enseñaba San Agustín. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Nos convertimos en Cristo de tanto haber comulgado a Cristo. En la quinta petición decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que pedir el perdón de nuestros pecados, porque por más que hayamos pedido antes, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que reine Dios en mi alma, por más que haya recibido esa gracia, y sin embargo sigo siendo pecador. Y necesito, como el hijo pródigo, volver humillado a la casa del Padre, pidiendo misericordia. Por eso entonces, ¿quién puede decir, estoy libre de pecado? Yo puedo tirar la primera piedra. Por eso, humildemente decimos, perdona nuestras ofensas. Pero parece desconcertarnos el Señor con esta cláusula que agrega: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta segunda parte de la petición indica que nuestro pedido de perdón no será escuchado si no hemos respondido antes a esta exigencia. Soy yo mismo que suplico el perdón, pero ofrezco también mi perdón a aquellos que me han ofendido. ¿Cómo puedo hacer esto? Lo necesito porque si yo no perdono, el corazón se cierra. Y así como se cierra a dar misericordia, también se cierra a recibir misericordia. No es culpa de Dios. Es el corazón que se abre y se cierra desde adentro, que se me cerró por la dureza o por la crueldad. Necesito abrirlo por la misericordia. Pero es duro, es difícil perdonar algunas ofensas, algunos crímenes, algunas situaciones tan dolorosas. ¿Cómo hacer para olvidarlas? Nadie te pide que las olvides. Hay cosas que no se pueden olvidar, pero sí se pueden perdonar cristianamente. ¿De qué manera? No devolviendo mal por mal. Aunque te vengan ganas de desearle el mal al otro, déjale a Dios la justicia. Acordate que sentir no es consentir. Podés estar sintiendo un rencor muy grande, pero pecás cuando lo aceptás y lo consentís. Pero si luchás y tratás de pensar en otra cosa, estás combatiendo valientemente y tu corazón puede seguir siendo muy misericordioso, aunque tenga estos ímpetus de rencor. Pero además, ¿qué más podés hacer por esa persona que te ofendió y en la cual apenas si podés pensar? Estar dispuesto, si alguna vez llega a estar en una extrema necesidad, se está muriendo de hambre, acercarle un pedazo de pan, aunque te cueste. Si estás dispuesto a hacer eso, quiere decir que lo estás perdonando. Y más todavía, estar dispuestos al menos de vez en cuando, a rezar por esa persona, o por lo menos a no excluirlos de la oración. En la oración se juegan muchas cosas, como en esta petición. El catecismo dice: el perdón es cumbre de la oración cristiana. Esto todos lo podemos hacer. Aunque pienso en el que me ofendió y me da mucha pena o me viene mucha rabia, pero le digo a Dios: Dios mío, júzgalo vos, no soy juez de nadie. Yo te pido misericordia para él. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese cómo es fundamental, pero también es fundamental entender cómo Jesús usa otras veces ese cómo. Como cuando dice: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. ¿Te das cuenta que aún en tu pequeñez y en tu miseria te podés parecer a Dios cuando intentás al menos perdonar al que te ofendió? Sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Acá llegamos a la raíz de lo anterior.
En la petición anterior nos enfrentábamos con nuestro pecado. Ahora vamos a la raíz de ese pecado, que es la tentación, nuestra propia fragilidad y el diablo tentador que nos seduce. Es preciso siempre distinguir, como dice el Catecismo, entre ser tentado y consentir a la tentación. Todos los santos han sido tentados, pero se hicieron santos porque combatieron y terminaron venciendo esas tentaciones. Por otra parte, esa tentación que muchas veces nos cansa, como dice Orígenes, tiene algo bueno. Es decir, el hecho que Dios permite esa tentación es algo bueno y va a sacar un bien de esa lucha. Porque muchas veces ignoramos lo que somos y la tentación me muestra lo frágil que soy. Otras veces ignoramos todo lo que Dios nos ha defendido y no somos agradecidos. Cuando viene la tentación y me siento tan flaco y tan débil y tan solo, ahí me acuerdo de cómo Dios me venía custodiando y protegiendo como un papá a su niño de brazos. Por eso entonces aprovechemos este combate para ser valerosos, pero también para ser muy confiados. El mismo Cristo combate con la tentación en la agonía de Getsemaní y se preocupa no solo por vencer Él la tentación del diablo que lo quería apartar de la cruz, una redención sin cruz, sino se preocupa también de sus apóstoles que se dormían y no rezaban. Y les dice, velad y orad para no caer en la tentación. Séptima petición, y líbranos del mal. Esto también está contenido en la oración de Jesús en la última cena y nos llena de confianza. Porque Jesús rezó así, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y eso es lo que pedimos ahora, uniéndonos a esa oración de Cristo. Queremos ser custodiados, protegidos del maligno, no sacados del combate, pero sí, por favor, quiero ser protegido. Pero también, como enseña muy bien el Catecismo de la Iglesia, cuando hablamos del mal, no piensen que se trata de una abstracción. Dice el Catecismo, se designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, justamente la palabra diabolos en griego, significa aquel que se opone o aquel que se atraviesa y frena el curso normal de una cosa hacia su fin. El diablo busca eso, atravesarse en mi vida, frenar mi camino al cielo. Y por eso Jesús dice que es un homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Por eso nosotros confiamos en la victoria que Cristo tuvo entregando su vida. Tuvo esta victoria sobre Satanás. Nos prendemos de esta victoria, pero también sabemos que tenemos que ser protegidos y tenemos que luchar ahí con las armas que Jesús nos ha dado. El diablo ha sido dominado en la pasión de Cristo y sin embargo se le ha concedido seguir haciendo su trabajo en este mundo, aunque le queda poco tiempo. El libro del Apocalipsis decía, despechado contra la mujer con mayúsculas, la Virgen Santísima, la Iglesia esposa de Cristo, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso Satanás va a hacer la guerra a todos los hombres. Y cuanto más amantes de la Virgen Santísima y de la Iglesia, una lucha más intensa todavía, aunque ese cristiano va a estar también más protegido. En esta última petición enseña el Catecismo, la Iglesia le presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Líbranos del mal, líbranos de Satanás y líbranos de todas las persecuciones, líbranos de todos los males. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Que venga tu reino. Ven, Señor Jesús. Firmes en la fe.